Bueno, en principio quiero agradecer a la Asociación Iusef Veritas por la gentil invitación que me ha hecho para participar de esta entrevista. Mi nombre es Jorge Jauregui, soy abogado y magíster en Ciencia Política y Gobierno. Tengo la especialidad de Derecho Electoral y, bueno, vamos a conversar un poco sobre esta dinámica de la coyuntura electoral. En principio hay que distinguir que la Ley Orgánica de Elecciones prevé dos tipos de cuestionamientos en las votaciones o impugnaciones. Las primeras impugnaciones son las que se realizan y solo se pueden formular durante la jornada electoral. Hay que considerar que la jornada electoral tiene tres actos o etapas, ¿no? La etapa de instalación de las mesas, la etapa del sufragio y la etapa del escrutinio, donde se produce, digamos, se traslada el resultado producido en las votaciones a las actas electorales. De esta manera, solamente se pueden formular impugnaciones durante la jornada electoral por hechos que se produzcan en la jornada y estos tienen que quedar registrados en las actas electorales. De esta manera se pueden formular impugnaciones a la cédula de identidad, ¿no? Perdón, a la identidad de las personas, es decir, que el votante no corresponda a la persona que dice en el DNI. Se pueden formular también impugnaciones a la cédula de sufragio o al voto, es decir, se impugna que ese voto es válido o inválido. En una primera instancia resuelve la mesa de sufragio y si el personal no está conforme puede volver a impugnar lo resuelto en mesa y eso es enviado al jurado electoral especial para que resuelva. El presidente de mesa ingresa ese voto impugnado en un sobre especial y lo adjunta al acta electoral, pero no lo computa en el conjunto de los votos recibidos. Lo considera como un voto impugnado. También los personeros pueden formular impugnaciones u observaciones de cualquier irregularidad que se genere. Y esto debe ser consignado en las observaciones de cada acta electoral, de la instalación, de la de sufragio o la de escrutinio. Pero hay otra situación diferente, que se ha llamado mal, o sea, se ha denominado como impugnaciones de actas, pero no es tal, sino que la ley prevé, la ley orgánica de elecciones prevé la posibilidad de formular recursos de nulidad contra actos o contra resoluciones. Para esto, el artículo 367 de la Ley Orgánica de Elecciones establece un plazo de 3 días de producido el acta o la resolución, el hecho concreto. Entonces, lo que se está interponiendo, en este caso, son recursos de nulidad contra las votaciones en mesa. Las causales de este tipo de recursos de nulidad son las que prevé el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, y son 4. Una de ellas es la que vincula a la posibilidad de que haya un fraude, cohecho, soborno, violencia o intimidación que pueda cambiar el resultado electoral, es decir, que pueda direccionar o favorecer a una candidatura o lista de candidatos. Entonces, tiene que acreditarse no solamente algún hecho que pueda ser considerado como fraude, sino que fundamentalmente este conjunto de hechos, que pueden ser fraude, soborno, el cohecho, la violencia y la intimidación, tuvieron un impacto directo, alterando el resultado electoral y favoreciendo a una candidatura. En los casos que hemos visto hasta ahora, no hay ninguna prueba de que el hecho de que las firmas no se parezcan o el hecho de que hayan personas que tienen el mismo apellido configure, en principio, algún tipo de fraude, cohecho o soborno. En absoluto, no hay evidencia de ello. Es más, las personas han salido a desmentir esa situación. Pero por otro lado, no hay evidencia de que esos hechos hayan podido implicar un favorecimiento a alguna candidatura. Por lo tanto, esa es la situación, digamos, como se ha presentado hasta ahora. Bueno, la consecuencia inmediata es que hay una dilación, ¿no?, en la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones proclame resultados. No nos olvidemos que las competencias de los organismos electorales están claramente diferenciadas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, a través de los centros de cómputo de sus oficinas descentralizadas de procesos electorales a nivel nacional, están procesando todas las actas, ¿no?, de tal manera que están realizando el cómputo de resultados. Hoy, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ya ha llegado al 100% de actas procesadas.
y está en un 99.9% de actas contabilizadas. O sea, están a punto de concluir ya el procedimiento para determinar qué persona o qué candidatura es la que obtuvo el triunfo electoral. Sin embargo, la interposición de recursos de nulidad, que es lo que en puridad están haciendo los abogados de las partes, de los partidos, además, sin tener una argumentación coherente, ¿no? Lo que va a producir es que necesariamente se emite un pronunciamiento, ¿no? Ese pronunciamiento tiene que emitirse, ¿no? Y contra lo resuelto, ¿no? De estos recursos de nulidad interpuestos por los abogados de los partidos en los jurados electorales especiales, todavía procede un recurso de impugnación, teóricamente, que podría plantearse y que tendría que elevarse esos expedientes al Jurado Nacional de Elecciones para que resuelva, ¿no? Entonces, esto va a generar una dilación, porque el Jurado Nacional de Elecciones, hay que decir hasta ahora, ha tenido un comportamiento prolijo, ¿no? Garantizando, en principio, pluralidad de instancias, es decir, que lo resuelto por una primera instancia jurisdiccional, que es el Jurado Electoral Especial, pueda ser resuelto por una segunda instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Ha garantizado una debida motivación de las resoluciones también. Y por lo tanto, ha garantizado hasta ahora un debido proceso, ¿no? Por parte de la OMP igual, ha garantizado el cumplimiento exacto de las funciones y de los protocolos que la ley establece para los diferentes actos electorales. Pero sin embargo, esto va a generar entonces una sobrecarga en el sistema, como no se ha dado en los últimos, por lo menos, 20 años de elecciones periódicas, transparentes, competitivas y que ha gozado de la confianza nacional e internacional. No se ha producido, digamos, una situación de este tipo, ¿no? Y aun cuando los organismos electorales peruanos gozan de un prestigio bien ganado a nivel nacional e internacional por cumplir perfectamente el marco legal y constitucional, ciertamente esto le genera una gran sobrecarga, ¿no? Una gran sobrecarga que puede generar una dilación prolongada en el tiempo. Yo creo que ahora podemos ver cómo se están desarrollando las cosas, que esto puede tardar por lo menos unas 3 semanas, a partir de unas 3 semanas, ¿no? Para poder proceder después de que la OMP ha culminado con el procedimiento de cómputo de resultados, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que proclamar el resultado. Y la proclamación implica que es ya el momento en el cual el Jurado Nacional de Elecciones define cuál es el resultado oficial final. Define. Ese es lo oficial. Y por otro lado, define entonces cuál de las candidaturas, ¿no? De las 2 candidaturas que están ahora en ciernes, van a ser las que obtuvieron el éxito electoral. Y entonces, esa etapa final, que es la última etapa del proceso electoral, que es la proclamación de resultados, va a tener que esperar, se va a prolongar, creo yo, injustificadamente, por lo menos 3 semanas, y va a generar una gran insatisfacción, desconfianza entre algunos sectores de ciudadanos, ¿no? Que es caldo de cultivo, pues, para que prosperen las noticias falsas. Yo creo que ahí ya deberían haber pronunciamientos claros para una invocación a los ciudadanos a que no abran estos videos, estos audios que están circulando, que están generando una suerte de histeria colectiva, ¿no? Una ficción que se está generando, ¿no? Y que está generando un problema emocional fuerte en la sociedad peruana. Gran confrontación, polarización, y yo creo que ese es el efecto que va a producir esta dilación, que va a generar el caldo de cultivo idóneo para que las fake news, que no son situación baladí, hemos visto cómo en democracias muy sólidas como la británica, probablemente la democracia más antigua de la Tierra, la británica, en democracias muy sólidas y gran referente global, ¿no? Como es la estadounidense, las noticias falsas han producido efectos, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, se produjo esta toma del Capitolio por unas informaciones justamente distribuidas, creo que irresponsablemente, por el señor Trump a través de las redes sociales. Y hoy está pasando lo mismo en el Perú. Entonces, creo que ese es el peor aspecto, ¿no? Que ya escapa al ámbito jurisdiccional y que está también en el ámbito político, y que está produciendo estas dilaciones, que generan condiciones para que las noticias falsas circulen y incentiven mucho más el clima de alarma social injustificada que se ha generado en esta elección.
Y digo que es injustificada porque el Perú cuenta con organismos electorales que son garantía absoluta del cumplimiento de la Constitución y la ley. No hay ningún argumento serio, sólido para cuestionar en algún momento la intervención del Jurado Nacional de Elecciones hasta ahora. No hay ningún argumento, ¿no? Y entonces, irresponsablemente proponer que ha habido alguna forma de fraude es afectar directamente la función de los organismos electorales y no hay ningún argumento para sostener que los organismos electorales han tenido un desempeño cuestionable. Todo lo contrario, han tenido un desempeño notable, porque en esta pandemia hay que reconocer que la OMP ha logrado que el nivel de participación sea muy alto, casi cercano al 80%, que es el nivel histórico que hemos tenido de participación, que es bastante alto, ¿eh? Entonces, esto implica que ha habido confianza. ¿Por qué hay este giro? Pues porque hay mucha desinformación, es un gran psicosocial, y esta coyuntura pues genera condiciones, ¿no?, de una convulsión social. Eso creo yo que debiera ser atendido por las autoridades, ¿no? Y debiera haber una respuesta institucional a esta desinformación.